Hermanos y amigos, muy buenos días. El Señor les siga bendiciendo. En este día los invito para que participamos de la palabra del Señor leyendo el Salmo 17. Leo a favor de ustedes. Señor, oye mi justo ruego, escucha mi clamor, presta oído a mi oración, pues no sale de los labios engañosos. Sé tú mi defensor, pues tus ojos ven lo que es justo. Tú escudriñas mi corazón, tú me examinas por las noches. Ponme pues a prueba, que no hallarás en mí maldad alguna. No pasarán por mis labios palabras como las de otra gente, pues yo cumplo con tu palabra. Del camino de la violencia he apartado mis pasos, mis pies están firmes en tus sendas. A ti clamo, Dios, porque tú me respondes. Inclina a mí tu oído y escucha mi oración. Tú que salvas con tu diestra a los que buscan escapar de sus adversarios. Dame una muestra de tu gran amor. Cuídame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. De los malvados que me atacan, de los enemigos que me han cercado. Han cerrado su insensible corazón y profieren insolencias con su boca. Vigilan de cerca mis pasos, prestos a derribarme. Parecen leones ávidos de presa, leones que yacen al acecho. Vamos, Señor, enfréntate a ellos, derrótalos. Con tu espada, rescátame de los malvados. Con tu mano, Señor, sálvame de estos mortales que no tienen más herencia que esta vida. Con tus tesoros les has llenado el vientre, sus hijos han tenido abundancia y hasta has sobrado para sus descendientes. Pero yo en justicia contemplaré tu rostro, me bastará con verte cuando despierte. Señor, muchas gracias por tus palabras de promesa, de compasión y misericordia por nosotros, Señor, que en este día nos alienta y trae esperanza. Muchas gracias, Señor, porque en ti podemos encontrar, bendito Dios, la ayuda, el soporte, Señor, toda la provisión para nuestras necesidades. Gracias te damos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Eterna,
Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres fiel. Buenos días, iglesia, Dios los bendiga. Mi nombre es Marino. El mío es Adiela. Reciban un saludo desde casa. Ok, a partir de esta semana empezamos con un nuevo programa que se llama Los Saludos de Familia o el Saludo Familiar. Esta semana le corresponde al Ministerio de Facilitadores y entonces vamos a dar paso a que todos nuestros hermanos del Ministerio de Facilitadores nos envíen un cordial saludo para todos. Así que Reciban un fuerte abrazo. Les amamos, les extrañamos. Dios los bendiga. Hola, mi nombre es Carlos. Hola, mi nombre es Samuel. Hola, mi nombre es Angie. Hola, mi nombre es Deyanira, bendiciones a todos. Este es un saludo desde casa. Dios los bendiga. Chao. Chao. Hola, soy Mateo. Soy Dana. Soy Sandra. Yo soy William, somos la familia Sepúlveda Gutiérrez. Esta mañana queremos darles un caluroso y fraternal saludo, esperando vernos muy pronto. Dios los bendiga. Buenos días, hermanos. Hola, buenos días. Les habla César. Miriam. ¿Cómo han estado, mis hermanos? Dios los bendiga. Tenemos hoy el grato gusto de poderles saludar, de decirles que les queremos mucho, les enviamos un fuerte abrazo, que les apreciamos mucho en el amor de Jesucristo. Muchas bendiciones. Chao. Chao. Hola, buenas, mi nombre es Wilson Castaño, Dios les bendiga. Hola, yo soy Viviana. Yo soy Santiago y yo soy Matías. Bueno, queremos decirles que les extrañamos mucho. Desde casa les enviamos un fuerte saludo, un abrazo. Que Dios les continúe bendiciendo. Chaito. Chao. Chao. Muy buenos días, hermanos. Me alegra volver a estar en este espacio con ustedes, adorando, alabando al Señor, escuchando su palabra. Sean todos bienvenidos. Los invito a que oremos, confesando nuestra condición delante del Señor, de acuerdo al Salmo 17, del versículo 3 al 4. Tú escudriñas mi corazón, tú me examinas por las noches. Ponme pues a prueba, que no hallarás en mí maldad alguna. No pasarán por mis labios palabras como las de otra gente, pues yo cumplo con tu palabra. Del camino de la violencia he apartado mis pasos. Mis pies están firmes en tus sendas. Señor, en las noches, Señor, tú examinas mi corazón y quisiera decir, no hallarás en mí maldad alguna, como
el Padre puede decirlo de su Hijo Jesús. Quisiera decir que en mí está la rectitud, la santidad, pero cada día soy tentada en mi debilidad, en mis pensamientos, en mis luchas. Y no puedo decir esto solo cuando delante del Padre, por causa de Jesús, de su sacrificio por mí, me presento delante del Señor y Él examina mi corazón, y de acuerdo a la fe en Cristo Jesús puedo ser justa, pero sin ti, Señor, no podría verme el Padre de manera intachable. Solo por Jesús, solo por ti, Señor, yo encuentro la justicia y soy delante del Padre justa. Señor, ayúdame con mis luchas, con mi temperamento, con las cosas que aún no he madurado, Señor, en ti, porque quiero que tú no halles maldad en mi corazón. Quiero que tú halles un corazón santo, puro, delante de ti, Padre. Perdona, Señor, mis iniquidades, mi injusticia. Perdona cuando he dicho cosas que no son correctas, se han lastimado a mis hermanos, a mi familia. Señor, perdóname y ayúdame, Señor, a alcanzar esa perfección, ese carácter tuyo, oh Señor. Yo te lo pido en esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó de mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está.
disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré, me llenará el amor de Cristo, al su rostro contemplar, yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que más allá del cielo está, tu amor me bastará. Más fuerte que la tempestad, vence el pecado y la maldad, tu amor me Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Dios los bendiga, amados hermanos. En esta mañana quiero invitarlos a que sigamos adorando y alabando a Dios y oremos también por los diezmos y las ofrendas. El salmo que nos dirige esta mañana es el 17 y quiero leerles el capítulo 2, el versículo 2, perdón. Sé tú mi defensor, pues tus ojos ven lo que es justo. Señor, en esta mañana quiero darte gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos has defendido, tú eres nuestro protector, tú eres nuestro sustento diario. Quiero en esta mañana, en acción de gracias, rendirte a ti nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Como acto de obediencia las traemos y las presentamos a ti para que sea tu nombre exaltado y glorificado, Dios del cielo. Mira la canasta familiar de cada hermano, de cada hermana. Te pido por favor que tú nos sigas bendiciendo y nos sigas sustentando como hasta aquí lo has hecho. Tus promesas las cumples, Señor amado, y gracias por eso. Gracias por esta confianza, por este amor que tú nos permites tener cada día a ti. Que cada día podamos seguir siendo obedientes a tu palabra y podamos seguir sirviéndote a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó, donde abundó el pecado fue mayor. Muy buenos días, estimados oyentes, apreciados hermanos, amigos que están allí frente a su pantalla y que hoy
desde casa podemos reunirnos para que en familia celebremos la obra del Señor Jesucristo, la obra que el Señor ha venido desarrollando en nosotros, que está desarrollando en nosotros, y que hoy, independiente que no tengamos un edificio, que no estemos reunidos físicamente, lo podemos hacer a través de estos mecanismos virtuales que el Señor en su bondad para este tiempo había ya programado como instrumento de gracia, y así podamos estar congregaditos, hermanos. Entonces es un motivo más para estar contentos y alegres y agradecidos con el Señor, ¿no? Quisiera entonces decirles con este mensajito que, hermano, no sé cuál será tu momento, qué estarás pasando. Yo te invito, alégrate en el Señor. Recuerda la obra que el Señor ha hecho por ti, recuerda lo que el Señor está haciendo en ti, que a través de este confinamiento Él nos está bendiciendo, nos está enseñando cosas nuevas cada día, y el hecho que puedas estar en casa con familia es una gran bendición, es un motivo para darle gracias al Señor y estar gozosos. Así que yo te invito, alegrémonos en esta mañana por celebrar la obra del Señor, y vengamos juntos al segundo tema de esta serie de predicaciones que hemos comenzado a través del libro del profeta Oseas. Había dicho la semana pasada que Oseas fue un profeta de Dios, y que el profeta era una de las tres funciones más importantes que se desarrollaba dentro de la obra de Dios en el Antiguo Testamento. Y hoy una de las cosas que al estudiar Oseas deberíamos tener en cuenta es la manera en cómo el autor introduce a su audiencia en una línea de tiempo, como lo dije la semana pasada. Por otra parte, los personajes que él identifica como emisores y receptores de la encomienda. Entonces, como emisor tenemos a Dios. Como receptor principal estamos hablando de Israel, pero junto a Judá, pero junto a Israel está Judá, a quien es mencionado en repetidas ocasiones en el capítulo 1, verso 1, como lo podemos observar en el capítulo 1, verso 1 y verso 11. En el capítulo 2, versículo 15 también se menciona cuando todavía no había una división entre el pueblo. Capítulo 4, verso 15. Capítulo 5, versos 5 hasta el 14. Casi todo el capítulo 5 está hablando de Israel, Judá, Israel, Judá. Capítulo 6, verso 4, capítulo 8, capítulo 11, capítulo 12. En todos los capítulos se está hablando de Judá como un receptor también del mensaje, o por lo menos de la encomienda que luego iba a llegar a ellos también, para decirles en el capítulo 12, verso 2, que el Señor también tiene un pleito con Judá, ¿no? Entonces es interesante cómo el autor nos introduce no solamente en una línea del tiempo, sino que nos ayuda a identificar los personajes para la cual es enviada la encomienda. De esa manera, el profeta comunica una sentencia divina para las 10 tribus del reino del norte, es decir, Israel, y creo que vale la pena nombrar por cuáles son esas tribus por las cuales está conformada, ¿no? Esto, para quienes de pronto no lo saben, es importante que nos lo aprendamos, que lo tengamos ahí presente, que Israel, después de la división, quedó conformada por 10 tribus y Judá por 2. Entonces, el mensaje es enviado a la tribu de Rubén, Simeón, Leví, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón y José. La tribu de José representada por Efraín y Manasés. Así pues está constituido el reino del norte, es decir, Israel. El reino del sur, entonces, que viene a ser Judá, está compuesta por las tribus de Benjamín y Judá. Esto para decir que el propósito pactual cobija a ambos reinos. Por lo tanto, cada uno tendrá que compadecerse de su hermano al final, ¿no? Entonces, a través de este mensaje, hermanos, lo que quisiera conseguir es que veamos cómo es que en el tema pactual de su juicio contra la corrupción de Israel, como en el pacto de gracia, Dios visiona e involucra a otros para favorecer fielmente a su pueblo escogido. Con esto en mente, entonces les invito para que vayamos al libro de Oseas, capítulo 2. Vamos a leer en esta ocasión los versículos del 1 al 13.
Oseas capítulo 2 versículos del 1 al 13. Y para ello entonces quisiera invitarte a que leamos con mucha reverencia la palabra del Señor. Espero tengas una Biblia física allí, ve y tómala, no te conformes con lo que yo te lea, que tal vez yo me equivoque o te podría estar leyendo otra cosa. Entonces ve y toma la Biblia, enciende tu Biblia electrónica si la tienes en tu dispositivo móvil. Si no la tienes, si tienes un dispositivo móvil con datos, con internet, puedes descargar una y luego dejarla para que sin necesidad de tener datos la puedas abrir en cualquier lugar. Así que vamos por favor al capítulo 2 del libro de Oseas, y dice la palabra del Señor, leyendo a beneficio de todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: llamen a sus hermanos pueblo mío, y a sus hermanas compadecidas. Échenle en cara a su madre que ni ella es mi esposa, ni yo su esposo. Que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y de entre los pechos los adornos de ramera. De lo contrario, la desnudaré por completo. La dejaré como el día en que nació, la pondré como un desierto, la convertiré en tierra seca y la mataré de sed. No tendré compasión de sus hijos porque son hijos de prostitución. Su madre es una prostituta, la que los concibió es una sinvergüenza. Pues dijo: quiero ir tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Por eso le cerraré el paso con espinos, la encerraré para que no encuentre el camino. Con ardor perseguirá a sus amantes y al no encontrarlos dirá: prefiero volver con mi primer esposo, porque antes me iba mejor que ahora. Ella no ha querido reconocer que soy yo quien le da el grano, el vino y el aceite. Yo le he multiplicado la plata y el oro. ¿Y qué hizo con ellos? Falsos dioses. Por eso, llegado el momento, le quitaré mi trigo y mi vino nuevo. La dejaré sin lana y el lino que le di para cubrir su desnudez. Voy a exhibir su desvergüenza a la vista de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Pondré fin a todo su jolgorio, sus peregrinaciones, sus lunas nuevas, sus días de reposo y sus fiestas solemnes. Devastaré sus vides y sus higueras que consideraba la paga de sus amantes. Las convertiré en maleza y los animales del campo acabarán con ellas. Las llamaré a cuentas por los días en que quemaba ofrendas a los falsos dioses, cuando se adornaba con zarcillos y joyas, olvidándose de mí, se iba tras otros amantes. Amén. Les pido, hermanos, oyentes, amigos, que recibamos esta palabra como lo que es. Una palabra dura, pero esa es la palabra del Señor para nosotros en este día, en esta mañana. Y yo quiero pedirte que oremos, acompáñame en oración para que el Señor nos direccione en este mensaje, en la exposición de este mensaje, que nos ayude a comprender su voluntad. Padre glorioso y Dios eterno que estás en los cielos, yo te bendigo, mi Rey amado, te alabo y te suplico, Señor, me llenes con tu Espíritu Santo y me permitas exponer este mensaje de acuerdo a tu voluntad, a tu propósito inicial, Señor, y también de acuerdo al propósito que tienes para los oyentes hoy, para mí hoy, para la iglesia de hoy. Señor, permíteme exponerlo con fidelidad, con temor delante de ti, Señor, y ser atravesado por este mensaje como lo he venido siendo mientras lo he ido preparando, Señor. Pero hoy quiero volver, Señor, a ser atravesado, recibir, Señor, más y más un trato tuyo, Señor, que tanto necesito para que transformes mi vida. Asimismo, bendice a los oyentes, bendice a tu iglesia, bendice a cada hermano, hermana, los niños, jóvenes que estén allí al frente escuchando hoy, que escucharán este mensaje. Señor, llénalos con tu palabra y que esta palabra traiga un fuerte desafío, Señor, que los lleve, Señor, a ellos y también a este servidor, Señor, a cambiar nuestro estándar, nuestro sistema de valores, Señor. Ayúdanos a vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Yo te lo suplico, Padre, que este texto de Oseas atraviese hoy nuestro corazón y traiga también consuelo y obviamente
esperanza en nuestros corazones para seguir caminando en medio de este confinamiento, Señor, aferrados de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hemos experimentado hoy también, hemos vivido algo nuevo. ¿Se dieron cuenta? Tenemos un programita nuevo, que es el programa de El Saludo de las Familias. Cada semana estaremos teniendo un saludo de las familias. Esta semana le tocó al grupo de facilitadores. La próxima semana tendremos otro ministerio dándonos el saludo desde casa. Y así, en la medida que vamos dando la vuelta por cada uno de los ministerios de la iglesia, dándonos el saludo, luego iniciaremos con las personas que no hacen parte de ningún ministerio. También ellos estarán enviándonos un saludito desde casa, y creo que es muy oportuno en estos tiempos de encierro donde tanta falta nos hace vivir esas experiencias, ese estilo de vida de nosotros, sobre todo aquí en Colombia, los latinoamericanos y sobre todo los antioqueños, ¿no? Como somos muy eufóricos, muy familiares, muy sociables para darnos un saludo, y ahorita en ese confinamiento extrañamos bastante eso. Entonces sé que este saludito familiar desde la pantalla es una gran bendición para todos nosotros. A mí personalmente me llena de alegría y de emoción poder volverlos a ver y sobre todo enviándome un saludo. Muchas gracias por los saluditos, hermanos. Así es que prepárate para que la próxima semana tal vez sea tu ministerio el que va a enviarnos el saludito. Bueno, y un saludo para los hermanos que se encuentran allí en Porce, ¿no? Que están con nosotros también conectados, para la iglesia que el Señor está levantando allá. Dios sea bendiciéndoles, Dios sea guardándoles y Dios sea llenándoles con su Espíritu Santo para que se animen a leer la palabra. Asimismo, un saludo para todos los amigos, hermanos de otras congregaciones que tal vez nos visitan a esta hora y están acompañándonos, recibiendo la palabra y celebrando juntos con nosotros la obra del Señor. Así que un saludo para aquellas personas también que desde otras ciudades nos están acompañando, no importa de dónde seas. Recibe un gran saludo, un grato saludo, recibe un abrazo de parte de la comunidad cristiana El Redil de Copacabana y de este servidor. Dios los bendiga, hermanos. Entonces, no siendo más la introducción del saludo, perdónenme por favor, vamos entonces al tema que el Señor me ha regalado para el día de hoy, el cual he titulado Sentenciados a pasar en el desierto. ¡Wow! Sentenciados a pasar por el desierto o en el desierto. Es algo importante, ¿no? Y para esto quisiera de manera rápida, pretendo no demorarme mucho hoy. El punto número 1 es los versículos 1 al 3. Quisiera que me acompañes a leerlo nuevamente, los versículos 1 al 3, y encontremos allí algo importante, ¿no? En el capítulo número 1 dice: llamen a sus hermanos pueblo mío y a sus hermanas compadecidas. Échenle en cara a su madre que ni ella es mi esposa, ni yo su esposo, que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y de entre los pechos los adornos de ramera. De lo contrario, la desnudaré por completo, la dejaré como el día en que nació, la pondré como en un desierto y la convertiré en tierra seca y la mataré de sed. Dura palabra, muy, muy dura palabra. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Entonces, en el capítulo 1, como vemos cómo es que Dios involucra a Oseas. Primeramente veíamos allá a Oseas construyendo una familia que seguramente él nunca llegó a anhelar, como lo decíamos la semana pasada. Veíamos también una vida que él nunca pensó tener, ese tipo de vida con ese tipo de esposa y tenerle que poner ese nombre a sus hijos, ¿no? Ahora, el propósito de esto era el propósito de anunciar a las 10 tribus de Israel la fidelidad del pacto establecido de Dios con el pueblo, pero que ellos han quebrantado y ahora deberán ser sentenciados a vivir en el desierto de acuerdo con los decretos establecidos en Deuteronomio 27-28. No vamos a ir allí, son 2 capítulos un poco extensos que te invito a leerlos en casa luego. Después puedes leerlos y vas a darte cuenta cómo ellos, de acuerdo a estos decretos, estatutos, violaron, quebrantaron los mandamientos del Señor, y por eso estaban de alguna manera sentenciados a ser expulsados, a ser alejados, a ser llevados al desierto. La frase que encontramos en el versículo 13, quisiera invitarte para que fueras al versículo 13, el último, la manera como termina el versículo 13 de este pasaje. Como dice, afirma el Señor.
¿Qué es esto? ¿Cómo así que afirma el Señor? ¿Esto qué representa? Representa como cuando tú sacas un expediente, un decreto, un artículo, un documento público y sobre todo si es un documento jurídico, la firma es como el sello de quien está, de la institución o de la persona que en pleno uso de su autoridad está firmando esa sentencia. En este caso, quien la firma en este caso es Dios. Así lo afirma el Señor, dice, dejando claro que esto no es palabra de Oseas, no, que es palabra de Dios. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa observamos? Entonces vamos al versículo 1 nuevamente y encontramos allí que hay otros que aparte de Oseas, el Señor les ordena participar en una labor posiblemente escabrosa para ellos. Y quisiera mirar el por qué es que es escabrosa. Vamos a mirar de pronto dos elementos para decir que es un poco escabrosa. Y miramos ahí entonces que lo primero que hay en el versículo 1 es, como podemos observar, dice, llamen, díganle, afirmen, ¿a quiénes? A sus hermanos. Si bien se trata de una familia a quien Dios está usando como símbolo para representar a Israel, entonces diríamos que tanto Jezreel, lo Ruhamá y lo Amí tuvieron que vivir esto, pero también algunos de las diferentes tribus que seguramente se guardaron de adorar a los Baales, a los dioses paganos y de participar en esos cultos idólatras de inmoralidad, de seguro ellos también tuvieron que ser llamados. Tuvo que haber entonces un grupo entre todos ellos que se esforzó en no contaminarse, sin embargo también pecadores, pero sentían con tristeza el deterioro de sus compatriotas, el deterioro de la nación. Ellos entonces serían los involucrados a realizar la tarea escabrosa, dirían algunos, dejando su confinamiento, de estar aislados y separados de los demás, entonces, de creerse que tal vez eran los únicos. No debían de dejar de decir, o más bien tenían que dejar de decir, no son pueblo de Dios, no son compadecidos, como bien lo traduce el lo antes del nombre, lo Ruama, lo Amí. Ahora van a tener que cambiar esto y decirle a sus hermanos de una manera diferente. Van a tener que empezar a decirle sí son. Ya se imaginarán el bullying para aquellos muchachos en la calle, entre los muchachos del mismo barrio, del mismo sector, diríamos en este caso, que cuando les decían, ustedes no son pueblo, usted no es digno de compasión, usted no es digno de amor, usted no hace parte del pacto. Pero ahorita entonces Dios está involucrando no solamente a Oseas, sino a otros para que entren en una tarea un poco compleja, ¿no? Van a tener que cambiar el estilo, los modales, la forma de expresarse con relación a sus hermanos. Van a tener que empezar a adoptar una actitud de consolación, una actitud diferente, y a los que antes les decían no son, ahora van a tener que aprender a decir sí son. Ustedes son pueblo, ustedes sí hacen parte de los compadecidos del Señor. Esta labor compleja se trataba de dar un trato de amor a aquellos a quienes de alguna manera la ley los condenaba, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, entonces estaríamos hablando de que si bien era cierto, tenían que empezar a cambiar la manera de relacionarse con sus hermanos, de direccionarse a ellos. Estaríamos viendo también en la parte, en el versículo 2, en este caso versículo 2, mira cómo dice, perdón, ahí está hablando, échenle, contiendan, litiguen, reprendan, échenle en cara, como que presentar cargos contra quién, contra la madre Gomer.
Estamos hablando de que Gomer está relacionada directamente con Israel por sus adulterios, ¿no? Por su corrupción. Seguro tuvo que ser sentada por sus propios hijos, hablando ya de la mamá. Tuvo que haber sido sentada por sus propios hijos y tener que dialogar allí en familia, un tema tan bochornoso, tan escabroso para todos ellos, pero de alguna forma, en algún momento tuvo que haber pasado esta situación y aceptar sus múltiples inmoralidades. También el pueblo, llamado por Dios, debe entonces ocuparse como comunidad de la bochornosa tarea de encarar a Israel en cuanto a su relación con Dios, su esposo, que los está involucrando en la difícil situación. ¿A quiénes? A aquellos de los cuales hablamos. Tal vez un pueblo que no se había contaminado, que no había ido a ofrecer incienso y donativos a los baales y sacrificios inmorales. Se guardaron porque temían al Dios de Israel, al Dios verdadero, al Dios único, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Tal vez muchos de ellos entonces son, junto con los hijos de Oseas, a participar de una actividad diferente, una actividad compleja, una actividad nada fácil de realizar. Este involucramiento, estimado oyente, aplica en nuestro contexto de 3 maneras. Permíteme explicarle. En primer lugar, cada creyente deberá velar no solo por crecer responsablemente en el estudio de la palabra para guardar su relación con el Señor, amenazada por el pecado. Hoy en día hasta diríamos que estamos amenazados por el confinamiento. No, Señor, nuestra relación con Dios cada día se ve amenazada por el pecado que nace desde nuestras propias concupiscencias y lujurias, deseos pecaminosos de la carne que combaten contra nuestra alma y que nos quieren arrastrar hacia el mal, ¿no? Entonces, en primer lugar, entonces el creyente es responsable de velar no solo por crecer en el estudio de la palabra, sino para guardar su relación con el Señor, amenazada por el pecado. En segundo lugar, también está comprometido o es responsable, como las personas del pasaje, que hacen parte de un pueblo escogido, debían afirmar, consolar, pastorear a sus hermanos, a los de su propia congregación, a los que conocen, a los que están cerca con ellos, con los que se congrega, a los que se reúnen y están entre ellos día tras día orando, estudiando la palabra, comunicándose unos a otros las cosas hermosas de nuestro Dios y cómo se ayudan a conocer el pecado entre ellos, a identificar la profundidad del pecado y lo peligroso que este es, ¿no? Entonces ahí tenemos 2. En primer lugar, nuestra responsabilidad de crecer y mantener nuestra relación con Dios a través del estudio, la lectura, la meditación, la reflexión y la contemplación de la palabra del Señor. En segundo lugar, como dice el texto, afirmando, consolando, ayudando a pastorear a otros hermanos. No hay excusa. Yo puedo estar desde casa, tú puedes estar confinado en casa por la situación del coronavirus. Sin embargo, no hay excusa. Desde allí nosotros podemos seguir congregándonos a través de estos medios, a través de una llamada telefónica, de un mensaje de texto, pero podemos estar conectados ayudando al hermano en necesidad. Yo no voy a saber qué necesidad tienes tú si no te dejas conocer, si no te reúnes, si no te congregas. Es muy difícil. Bueno, entonces ahí llevamos 2. En tercer lugar, como los hijos de Oseas vivieron en un ambiente difícil, como una madre inmoral y libertina, sin sentido alguno de pertenencia por su familia, pero esforzados por mantener su fe entre tanta corrupción, cada creyente, como ellos, está en la obligación de velar por la santificación y crecimiento de su iglesia en la que Dios lo ha puesto. Así, este no era solo el trabajo para Oseas, no se trataba solamente del trabajo del pastor, de los líderes, no, mi hermano. Aquí se nota claramente que hay un involucramiento por parte de Dios de todo el pueblo, de aquel pueblo que está en mejores condiciones, entonces afirmar a los otros que aparentemente no estaban en mejores condiciones por una u otra situación, en este caso por la corrupción, la inmoralidad, la prostitución, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son llamados a realizar este trabajo?
no solamente, mi hermano, tal vez tú eres aquella persona que lo que hace que comenzó el confinamiento, y tal vez desde antes, ¿no? Tu trabajo, tus actividades comerciales, las cosas obligaciones terrenales que cada uno tenemos, no es solamente unos sí y otros no, todos tenemos diferentes obligaciones académicas, sociales, comunitarias, laborales, familiares, etcétera, etcétera, y ministeriales, por supuesto. Sin embargo, cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como pueblo escogido por Dios, no fuimos escogidos solamente para entregarnos una salvación y y enciérrate con tu salvación y vívela solo. No, fuiste llamado para que recibir la salvación del Señor, para que seas pueblo de Dios con personas que conforman un pueblo. Congregación no habla de uno, habla de varias personas congregadas que celebran la obra de salvación hecha por Cristo en la cruz, pero que también se convierten por la obra del Señor en canales para transmitir a otros mensaje de vida, mensaje de esperanza, mensaje de consuelo, la palabra del Señor, y en ese orden de ideas ser canales de salvación. ¿Qué tenemos entonces aquí, mis hermanos? En segundo punto, vamos al segundo punto. El segundo punto, entonces estamos hablando de la sentencia establecida. Ahí estamos entonces en versículos del 4 al 13, la sentencia establecida. Vamos a ir rápido. El versículo 4 dice claramente, no habrá compasión para sus hijos. Ahí está entonces. ¿Cuál es la primera sentencia que observamos? Es el versículo 4, no habrá compasión para sus hijos. Versículo 6, pon los ojitos en el versículo 6, mire cómo dice el versículo 6, por eso le cerraré el paso. ¿Con qué? ¿Con qué le cerrará el paso? Con espinos. ¡Wow! Verso 6 también entonces dice, la encerraré. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Le cerraré el paso con espinos. Ya esto demarcó un encierro. Versículo 9 entonces nos está hablando de que le retiraré la provisión. Mire cómo dice, por eso llegado el momento le quitaré. ¿Qué le quitaré? Mi trigo, mi vino nuevo, la dejaré sin lana y lino. Y el lino que le di para cubrir su desnudez. Nos damos cuenta, el Señor le había provisto a Gomer, asimismo le había provisto a Israel, asimismo te ha provisto a ti, me ha provisto a mí, pero el Señor entonces, de acuerdo a la prostitución, la corrupción en la que estaba viviendo Israel, y simbólicamente o más bien representativamente a través de Gomer, aquella mujer de una vida bastante complicada, está mostrando que de acuerdo a la situación, a la condición de vida de ella, va a tenerle que quitar las cosas que Él le ha dado. Y esto se presenta a Dios aquí como el proveedor de todo lo que tenemos, estimado oyente. Todo lo que tú tienes le pertenece al Señor, y Él lo ha dado con un propósito. Mire, se lo di ¿para qué? Para cubrir su desnudez. ¿Y qué está diciendo en primer lugar entonces? Le quitaré, le retiraré la provisión que ya le había dado. Versículo 10 dice, descubriré su pecado. Mira cómo dice, voy a exhibir su desvergüenza a la vista de sus amantes y nadie la librará de mi mano. En otras palabras, voy a descubrir su pecado, voy a poner su pecado en público. Ninguno de nosotros quisiera que se nos ponga el letrero de nuestros pecados. Bueno, no cabrían tampoco en nuestro cuerpo, ¿no? Somos tan pecadores que no cabrían, pero de seguro ninguno va a querer que esto le suceda a uno de nosotros. Los versículos 11 y 12, mire cómo dice, pondré fin a todo su jolgorio, sus peregrinaciones, sus lunas nuevas, sus días de reposo y sus fiestas solemnes. Devastaré sus vidas y sus higueras que consideraba la paga de sus amantes, las convertiré en maleza y los animales del campo acabarán con ellas. ¿Qué nos está mostrando esto? ¿No se te parece a la imagen de algo desértico donde ya no hay nada, no queda nada, nos están acabando con todo? Entonces de alguna manera le está sentenciando que va a quedar como en un desierto. Y el versículo 13, mire que dice que tendrá que rendir cuentas, la llamaré a cuentas. ¿Por qué? Por los días que quemaba ofrendas a sus falsos dioses, a sus ídolos, a sus amantes, dirían algo otras versiones, ¿no? Entonces ahí tenemos pues en los versículos 4, 6, 9, versículo 10, 11 al 12 y versículo 13, la sentencia que ya Dios ha establecido.
y que quién tenía que llevarle esta sentencia, en este caso a la madre y al pueblo de Israel. Los hijos, no fue Oseas, fueron los hijos. Fue en este caso a Israel, el grupo de personas que se guardaron de las 10 tribus. Iban a haber personas que se tuvieron que haber guardado, que no fornicaron, que no fueron a adorar a otros dioses. Estas personas serían los que tenían que ir a llevarle esta sentencia al pueblo. Por eso les decía yo que estábamos hablando de una tarea escabrosa, ¿no? Pero bueno, aquí estamos entonces en la sentencia establecida. ¿Cuáles son las razones para esta sentencia? Quiero invitarles para que miremos cómo detalla con claridad los versículos 5 y 7. Mire que nos dice ahí claramente: se corrompió. ¿Corrió en busca de qué? De amantes. Fue tras otros dioses. Versículo 8 dice que no ha querido reconocer que es Dios quien la sostiene, que todo cuanto ha conseguido proviene del Señor. Sin embargo, ella no lo ha honrado con sus recursos, al contrario, los usa para alejarse de Él, lo usa para su propia idolatría. Hablar de idolatría hoy en día sería hablar de una infinidad de cosas, ¿no? ¿Cómo fabricamos ídolos permanentemente en nuestro corazón? Dicen algunos teólogos que nuestro corazón, se me olvida el nombre de varios de ellos, quienes han dicho que el corazón es una fábrica de ídolos. De hecho, hay creo que un par de libros que están titulados con ese nombre, ¿no? Que llevan ese título. Entonces, en vez de honrar a Dios con sus recursos, al contrario, los usó para alejarse de Él, para ir a rendir tributo, honor y sacrificio a otros dioses. Quisiera contarles algo que dice que resulta que en los panteones de dioses cananeos, entre ellos Baal, como lo explica, o lo explicó más bien George Ernest Wright, un arqueólogo en el cercano Oriente estadounidense y maestro del Antiguo Testamento, dice él, o dijo él, que vinculaban una variedad de actos cúlticos marcados por la fecundidad y el sexo, que con el fin de llamar la atención de los dioses para que hicieran prosperar los campos, pero no solamente los campos, que hicieran prosperar los campos, los animales y personas. Entonces esto hacía común la prostitución de hombres y mujeres en los centros religiosos, donde las imágenes de Baal eran acompañadas por Astoret, diosa de la fertilidad y el sexo. Esta es pues la denuncia que Dios está haciéndole al pueblo en el versículo 8. Ellos han ido tras otros dioses, no han querido reconocer que yo les he dado, que todo lo que tienen se los he dado yo. Yo quiero que volvamos a leer el 8, dice: ella no ha querido reconocer que soy yo quien le da el grano, el vino nuevo y el aceite. Yo le he multiplicado la plata y le he multiplicado el oro. ¿Y qué hizo con ellos? Falsos dioses. Tremendo, ¿no? Entonces es interesante esto. Ahí están pues, estimado oyente, las razones a una sentencia que se encuentra resumida en el versículo 3. Mira cómo dice el versículo 3, ahí hay un resumen de esta sentencia. Dice el versículo 3, de lo contrario, la desnudaré por completo, la dejaré como el día en que nació, la pondré como un desierto, la convertiré en tierra seca y la mataré de sed. Qué fuerte palabra. Y como bien termina el verso desierto, es un lugar que tendríamos que decir entonces que se refiere a un lugar de tierra seca. Él termina diciendo: la convertiré en tierra seca y la mataré de sed. ¿Por qué hace como una aclaración al decir la pondré como un desierto, la convertiré en tierra seca y la mataré de sed? La aclaración tiene que ver con la existencia de otros tipos de desiertos. Algunos desiertos eran desiertos de libres pastos, donde nacía buen pasto, pero eran lugares solitarios, donde los pastores llevarían sus ganados a pastar. Pero del que nos habla Oseas, está hablando entonces de una tierra árida, una tierra seca. Ahora, nos podríamos hacer una pregunta, y es: ¿por qué quiere ponerla como un desierto? ¿Por qué allí? Quienes hayan estado en un desierto de estos
saben perfectamente que allí uno aprende a valorar hasta lo más mínimo, hermanos. Quiero decirles que en mi experiencia, en un recorrido no de turista, vale aclarar, no de turista, que nos tomó como más de 6 horas en el norte del país, por la península de La Guajira, en tierra árida, rodeada solo de elevados y multitudinarios cactus, plantas llenas de espinas puntiagudas como las del verso 6, que para donde usted miraba no veía sino cactus y más cactus, y pareciera que uno dijera, bueno, pero todo esto es parecido. Si yo no lleváramos una persona que nos guiara, pues seguramente uno estaba como acorralado de cactus y no sabía hacia qué camino coger, como bien lo dicen ahí el versículo 6, dice espinas puntiagudas. Para donde uno miraba entonces parecía que todo era como lo mismo. Y a eso, hermanos, a eso del mediodía, la temperatura podía llegar a los 34, 36 grados centígrados. El polvo viene de todos los lados y se absorbe la poca humedad que tenemos en nuestra piel. Te encochina el cabello, te golpea el rostro frecuentemente. Entonces es difícil la estadía allí, el pasar por allí, el estar en un lugar como estos, donde difícilmente se encuentra un lugar donde comprar un líquido. El pasar por allí, estimado amigo, me hizo pensar y valorar en que una sola gota de agua cobra un sentido, un significado muy, muy especial para uno, ya que ella representa vida y entonces en alguna manera nos ayuda a hacer un cambio en nuestro esquema o sistema de valores. Debo decir también que el desierto es un lugar alejado de la ciudad donde los que habitan son gente con muchas dificultades y vidas sufridas, por cierto, ¿no? Mateo capítulo 3 versículo 1 nos dice que Juan el Bautista vivió y levantó su voz en el desierto, y en el capítulo 4 versículo 1 fue Jesús llevado al desierto por el Espíritu, donde le tocó sostener una gran lucha con el diablo por 40 días. Entre los creyentes de hoy es muy mencionado el desierto espiritual, para dar a entender una situación difícil por la que alguien pasa. Sin embargo, es muy posible que algunos que creen haber pasado por uno de ellos, que lo han expresado, ni siquiera se imaginan a qué se refiere el desierto bíblico y mucho más del cual habla Oseas. Oseas, en este caso, construye una clara imagen entre los versículos 9 al 12, donde dice, mire cómo dice los versículos 9 al 12, dice: por eso, y me vas a decir si vamos viendo como una imagen desértica allí. Por eso, llegado el momento, le quitaré mi trigo. En los desiertos no hay trigo. Le quitaré también mi vino. Allí no hay viñedos, no hay vides. La dejaré sin lana y lino. Allí no hay industria textil. Difícilmente vas a conseguir algo con que cubrirte. Solamente hay espinos y cactus. Todo aquello se lo quitaré. Voy a exhibir su desvergüenza a la vista de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Pondré fin a todo su jolgorio, al orgullo, a las alegrías, al contentamiento que tenía, a sus festividades y sus glorias y sus peregrinaciones, su luna nueva, sus festividades, sus días de reposo y sus fiestas solemnes. Será un lugar donde allí no hay día festivo, allí no hay lunes, martes, miércoles. Allí pasarán los días sin darte cuenta qué día es. Devastaré sus vides y sus higueras, que consideraba la paga de sus amantes, las convertiré en maleza. Y como decíamos, desiertos son lugares para los animales, dice, y los animales del campo acabarán con esto que tú tenías. Entonces nos vamos dando cuenta allí como entonces el desierto, en estos versículos, Oseas se encarga de ir creando, de ir dibujando una clara imagen en estos versículos. Ahora, ser llevados allá hará reflexionar al pueblo, y lo prepararía para rendir cuentas al Señor, como bien lo ha decretado el Señor y afirmado en el versículo 13, como bien lo leímos hace un momento. Hasta acá, estimado amigo, Oseas ha dicho, verso 2, que deberá quitarse lo inmundo, y el no hacerlo, y el no reconocer a Dios como proveedor, como dice 8, y hacer mal uso de los bienes, haría que Israel fuera convertida como en un
desierto. Eso es lo que nos ha dicho en el versículo 3, ¿no? Haré que sea convertida, otra vez versículo 3, de lo contrario, la desnudaré por completo, la dejaré como el día en que nació, la pondré como en un desierto, la convertiré en tierra seca, tierra árida, que se sienta morir de sed. Qué duro, ¿no? Vamos al punto 3 entonces, para ir terminando. El punto 3 tiene como subtítulo Esperanza para los sentenciados. No todo es malo. Entonces, en este desierto yo quiero invitarte para que leamos ahí el versículo de 14 en adelante. Pero antes de leerlo, yo quisiera invitarte para que comparemos el versículo 3, que lo he leído 2 o 3 ocasiones, porque cobra sentido acá, para que miremos el capítulo 14. Mire cómo dice el 14. Por eso ahora voy a seducirla y me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. En el versículo 3 dice, de lo contrario la pondré, la haré, la convertiré como un desierto. Pero en el versículo 14 hay un establecimiento claro. La llevaré. Me la llevaré al desierto. Pero o sea, quisiera que miraran y tal vez por el chat en vivo de nuestro canal de YouTube tú puedas escribir en este momento de cómo se nota la diferencia en cuanto al trato, cuál es el trato que Dios está dando en el versículo 3 y cuál es el trato que está dando en el versículo 14. En ambos hay un desierto. ¿Sí? En uno como un desierto y en el otro la llevaré a un desierto, pero ¿cómo es el trato? Y creo que el cambio es abismal, porque en uno el trato es con dureza, diríamos, es un trato fuerte, un trato bastante fatálico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un trato severo y naturalmente que crearía un profundo dolor. Pero en el versículo 14 encontramos que el trato es un trato suave, tierno y muy cariñoso, muy cariñoso. Me encantaría que por el canal de YouTube escribiéramos allí cómo se nota este cambio, ¿no? Entonces, cuando vemos en el versículo 14 el por qué, la manera del trato, ya en este caso que no es que la hará como un desierto, sino que la va a llevar al desierto. Está establecido, va a pasar por el desierto. Y si miramos el versículo 15, es muy revelador. Mira cómo cambia totalmente el significado de pasar por el desierto. Siendo así, al leer el versículo 15, yo creo que todos, posiblemente, y deberíamos, ¿no? Todos los creyentes, anhelar ser llevados al desierto. Eso sí, no propiamente como turistas, sino estoy queriendo decir, no me vayan a malinterpretar, ay no, entonces ahora vámonos para el desierto de tal parte, porque no estoy hablando de ese tipo de desiertos. Aquí el texto nos está hablando entonces de otro tipo de desierto, y mira cómo dice el versículo 15, leamos el versículo 15 por favor. Versículo 15 dice allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Allí me corresponderá como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. Es precioso, ¿no? La entrega de viñedos allí representa, hermanos, la restauración con la tierra prometida como un regalo, un don de Dios, donde los israelitas tendrían descanso. Teniendo presente que los israelitas anteriormente no tenían tierra, no tenían un lugar, ellos no eran conocidos geográficamente porque no había, y que Israel, el nombre de Israel viene de Jacob. Jacob, un hombre a quien Dios le cambia el nombre por el nombre de Israel, tiene 12 hijos, y estos hijos son quienes representan las 12 tribus de Israel, a quien Dios luego le da una tierra, la tierra de Canaán, la tierra prometida, que se convierte ya en la Israel terrenal, ¿no? La Israel geográfica. Asimismo, entonces, esta tierra, la entrega de viñedos del cual habla en este texto, representa la restauración con la tierra prometida como un regalo de Dios, donde los israelitas tendrían descanso. Pero asimismo, estos viñedos de los cuales habla aquí, que le entregaré los viñedos, señala a Jesús, ya que únicamente en Él es donde se halla el descanso espiritual y la esperanza para todo aquel que hace parte de su pueblo. Todos necesitamos un descanso espiritual y únicamente lo vamos a encontrar en Jesús. Entonces, de esta manera, los viñedos representan o señalan a Jesús como quien otorga el descanso
al pueblo del Señor. De hecho, Jesús mismo en Juan capítulo 15, versículo 1, dijo que Él es la vid verdadera. El diccionario Certeza dice que con lo que todos los creyentes verdaderos están, la vid es con lo que todos los creyentes verdaderos están en relación orgánica, porque como dice el verso 2 de Juan capítulo 15, ninguna rama podrá dar fruto si no está en permanente relación, conectada en la vid, es decir, en una permanente relación orgánica con la vid. Por otro lado, en Mateo capítulo 26, verso 27, el fruto de la vid o del viñedo es el símbolo del nuevo pacto de gracia por la sangre de Cristo derramada para el perdón del pecado de muchos, y por la que a través de la participación en la Santa Cena todo creyente mantiene viva su unión con Cristo, con el Señor. Como conclusión, para ir terminando, Cristo, amado oyente, fue aquel a quien el Padre literalmente puso en un desierto, como en un desierto, acorralado por hombres armados en Getsemaní aquella noche y abandonado por los discípulos a los que él mismo amó. Las espinas puntiagudas rasgaron la piel de sus espaldas, una corona atravesó su cabeza y una espada atravesó su costado. Le fue quitada la ropa y no hubo agua para él. Fue él, mi estimado amigo, mi estimado oyente, el que clamó en hondo dolor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso está registrado en Lucas capítulo 23. Y en la manera que el pueblo debería llamar al Señor, como termina el versículo 23. Pongamos los ojitos en el versículo 23, mi hermano, del capítulo 2 de Oseas. Mira cómo dice, cómo termina diciendo el texto. Versículo 23. Dice: yo la sembraré para mí, en la tierra me compadeceré de la indigna de compasión. Pueblo ajeno lo llamaré pueblo mío, y él me dirá como Dios mío, o mi Dios. Este es mi Dios, Dios mío. Y esa misma manera en como el pueblo debería llamar al Señor, al final del versículo 23, como acabamos de decir, Cristo, en plena agonía, allí en la cruz, Él exclamó diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Y la respuesta, estimado amigo, es usted y yo. Tu pecado y mi pecado es la respuesta, por lo cual la ira de Dios se vació sobre Jesús y lo llevó como a un desierto, y Él sufrió todas sus penurias, sus penalidades, para darte perdón y para darme perdón a mí también. Así que, estimado amigo, esta es pues la conclusión que tenemos de este texto, y quisiera pedirte que reflexionemos en cuanto a todo lo que el texto está ordenando. Esta es la palabra de Dios, una palabra muy fuerte que comienza muy dura, pero ¿cómo termina? La llevaré a un desierto y allí le hablaré con ternura, le enseñaré al corazón. El desierto entonces se convierte como un lugar apetecible donde podemos tener un encuentro personal con Cristo, el Cristo que fue y padeció todo por amor a ti, por amor a mí. Con ese Cristo podemos encontrarnos cuando estamos pasando en el desierto, y anhelar estar en el desierto sería anhelar un encuentro con el Señor, donde Él devolvió las vides, donde Él devolvió la tierra como restauración de su pacto, como restauración al pacto de gracia, a la promesa dada por Dios para que su pueblo hallase descanso. En Cristo, estimado amigo, hay descanso para tu alma y hay descanso para la mía. Por eso Jesús dijo: vengan a mí los que están cansados, atribulados, que yo les haré descansar. Aplicaciones, tengo 4 aplicaciones, me encantaría que tomes nota, por favor. Vamos a chatear allí por el chat en vivo de nuestro canal de YouTube. El primero, ojo con el primero me gustaría que lo copiaran allí e interactuáramos con esto. Me encantaría que tomáramos nota de estas 4 aplicaciones. Lo primero es: haz tu trabajo afirmando, consolando, exhortando y pastoreando a los hermanos de tu iglesia. No esperes que tu pastor haga el trabajo. Tú eres responsable, como los hijos de Osea y como parte del pueblo que no se contaminó, que luchó y que se esforzó en medio de su pecado, pero estaban esforzándose por mantenerse ahí como en la línea, así no llegaran a atinar, pero estaban haciendo ese esfuerzo.
Entonces tú y yo somos responsables. No dejes esto solamente al liderazgo. No son los facilitadores, no son el cuerpo de apoyo ministerial, no, somos todos. Tú como hijo de Dios tienes que ejercer el sacerdocio universal que el Señor te ha delegado a bendición de la iglesia, de tus hermanos con los cuales te congregas y haces parte de una congregación, una iglesia local donde Dios te colocó. Eso por un lado. Y me encantaría, estimado amigo, que allí en tu libreta de notas copiaras el nombre de las personas a quienes Dios te va a colocar llamar esta semana, o a quienes tú te vas a comprometer a llamarlos esta semana. Escribe el nombre de 4 o 5 hermanos a quienes tú vas a hacer la tarea de llamarlos para afirmarlos, consolarlos, saber cómo están, de qué manera los puedes acompañar en oración, y si están desanimados, debilitados, con el ánimo bajo, hermano, tu saludo va a ser usado por Dios para levantar a este hermano del desánimo que tiene. 2. Quisiera que miraras el verso 2, la última partecita. Mira cómo dice, la parte B, que se quite del rostro el maquillaje y de entre los pechos los adornos de corrupción que tiene. Entonces, versículo 2, quitémonos el ropaje del viejo hombre, apartándonos de todos nuestros pecados, hermanos. Cristo pagó por tu pecado y por el mío, pero eso no quiere decir que tengamos licencia para seguir pecando, no. Nosotros somos llamados a vivir en santidad, como dice Dios, sea santo porque yo soy santo, dice el Señor. Así que quitémonos, la segunda aplicación entonces, quitémonos el ropaje del viejo hombre y apartémonos de todo pecado. Versículo 8, la primera parte dice, ella no ha querido reconocer que soy yo quien le da el grano, el vino nuevo y el aceite. Yo le he multiplicado la plata y el oro. Hermanos, reconozcamos nuestra dependencia de Dios. La provisión viene del Señor. Sé que debemos de esforzarnos, de ser diligentes en trabajar, porque con el trabajo, estimado amigo, nosotros representamos a Dios, un Dios que trabajó desde el comienzo, que trabajó después del comienzo, que trabajó después del comienzo y después del comienzo y sigue trabajando, como dijo Jesús allá los fariseos y maestros de la ley. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, y como dice Salomón, Dios a través de Salomón mira a la hormiga, oh perezoso, que ella trabaja en el tiempo de verano para ir guardando para los tiempos de sequía, para los tiempos del invierno, para los tiempos donde hay escasez para ella. Entonces el trabajo, estimado amigo, es una bendición por parte de Dios para representarlo a Él, pero no quiere decir que nosotros vamos a descansar en el trabajo y que el trabajo es el que, ay no, yo dependo de mi trabajo de mi patrón, no, tú y yo dependemos del Señor. Todo lo que tenemos, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu familia, tu casa, tu carro, tu vestido, lo que llevas puesto hoy, lo que te has comido hoy, es gracias a que Dios te lo ha permitido y Él en cualquier momento podría quitarlo. Entonces reconozcamos, por favor, que dependemos del Señor y todo lo que tenemos proviene de Él. Entonces, un repasito. Primero, haz tu trabajo pastoreando, afirmando, consolando, ayudando a otros, llamando a otros. Espero que hagas la listica. Segundo, quitémonos el ropaje del viejo hombre, apartándonos del pecado y exhortando a otros como les tocó a ellos, ¿no? En este caso. Tercero, reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios, ¿sí? Y cuarto, versículo 8 otra vez, la última parte, deja de gastar tu dinero en lo que no está bien, en lo que no honra al Señor. Nos dio las cosas para cubrir nuestra vergüenza, para cubrir unas necesidades, pero nosotros a veces, tenemos que ser honestos, no gastamos en necesidades sino en placeres. Hermanos, en los principios teológicos en finanzas que di a comienzo de año, fue muy especial entender cómo hay unos placeres que son necesarios, como por ejemplo unas vacaciones anuales en familia son refrescantes, oxigenantes y necesarias, pero hay que entender muy claramente a qué se refiere el texto. El texto nos está diciendo que Dios nos da todo lo que tenemos para cubrir nuestras necesidades, no para querernos hinchar de dinero, de fortunas. No,
Ahora, entonces el texto dice claramente, el versículo 8, yo le he multiplicado la plata y el oro, ¿y qué hizo con ellos? Falsos dioses. Pregunto, ¿tus bienes están honrando al Señor? ¿Estás construyendo para el reino de los cielos con lo que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con ellos? Así que la cuarta aplicación, entonces, deja de gastar tu dinero en lo que no está bien y úsalos para honrar al Señor. ¿Qué tal si oramos, hermanos? Padre, gracias. Muchas gracias te da mi corazón por este tiempo de ser tratados por medio de la palabra de Oseas. Gracias porque entiendo, Señor, a través de los versículos 14 en adelante, mi necesidad de ser pasado por un desierto, porque en el desierto no solamente me encontraré contigo, harás que tu palabra llegue a lo profundo de mi corazón, sensibilizarás mi vida para que mi ser entero pueda escuchar tu voz, Señor, que quiebra la roca, la dureza, tu voz que me hace conocer mi condición pecaminosa y me lleva a clamar delante de ti, a decirte, Padre mío, Dios mío, Dios mío, gracias Señor, gracias porque no me llevaste a ese desierto que sí tuvo que sufrir Jesús, en el cual Jesús fue atravesado por espinos, Señor, no solamente sus espaldas, su piel rasgada por los espinos de esas cadenas que traían en la punta, agujas puntiagudas, Señor, rasgando su piel. Gracias Jesús por hacerlo por mí, por haber ido por mí a ese desierto, por haber estado en el desierto luchando con el enemigo, por haber ido a este otro desierto, Señor, donde agónicamente te entregaste y sufriste por amor a mí, Señor. Gracias, de verdad, Jesús, gracias. Muchas gracias por haber estado allí por mí, por haber pagado el precio de mis pecados con una tortura como la que tuviste que soportar, haber soportado el abandono de los discípulos a quienes escogiste y amaste aquella noche. Ellos te abandonaron, fuiste rodeado por hombres armados con espadas, fuiste torturado y atravesado por una corona de espinas, Señor. Tu costado atravesado por una lanza, y cuando tuviste sed, no hubo quien te diera agua en ese desierto en el que te tenían, Señor. Gracias porque desde allí no solamente clamaste, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Sino que dijiste, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús, muchas gracias te da mi corazón. Te alabo y te bendigo, Señor, porque en medio de nuestro pecado, de nuestra condición, a través de este pasaje podemos observar la sobreabundante gracia, Señor, que has extendido hacia nosotros. Gracias. Por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios, donde abundó el pecado fue mayor su amor,
gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó. Fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Sobreabundó. Muchas gracias, Dios, porque donde sobreabundó el pecado, Señor, sobreabundó tu gracia. Estábamos muertos en delitos y pecados, Señor. En nuestras fuerzas habría sido imposible, Señor, nacer de nuevo. Y es por tu gracia y por tu sacrificio vivo y santo, amado Jesús, que las puertas del cielo, Señor, se han abierto. Y ahora tenemos esa posibilidad de llegar hasta tu presencia, amado Dios. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Que yo encontré
Salmo 17, versículo 6 dice: a ti clamo, oh Dios, porque tú me respondes. Inclina a mí tu oído y escucha mi oración. Damos gracias a nuestro buen Dios porque en esta mañana nos ha permitido a través de esos medios virtuales reunirnos en medio de su presencia y como iglesia ser edificados a través de su palabra. Así que les invito para que oremos para dar por terminado este tiempo precioso que el Señor nos ha regalado. Amado Dios, te doy gracias en esta mañana por el precioso regalo de la vida, porque nos has concedido salud y nos has dado la oportunidad de estar en medio de tu presencia a través de estos medios, Señor, para adorarte y glorificarte juntos como iglesia. Dios, oro por aquellos que están viendo esta transmisión, que han escuchado el mensaje, para que tu palabra, Señor, sea obrando en sus corazones. Oro, Señor, por cada persona que está pasando por dificultades, para que tú les proveas. Porque así como el salmista, Señor, sabemos que tú eres un Dios que escucha y un Dios que responde. Por eso ponemos nuestras vidas, Señor, en tus manos, dándote gracias, porque sabemos que eres un Dios bondadoso. Te alabamos y bendecimos en el nombre de tu amado y precioso Hijo. Amén. Mis amados hermanos, que tengan una semana llena de grandes bendiciones. Nos vemos en una próxima.